Durante la cena, mi nuera soltó sin miramientos: «Tu voz me fastidia, vete a comer a tu cuarto». Y así lo hice, obedecí sin rechistar, subí con mi plato en la mano y cené en silencio, con lágrimas cayendo poco a poco. Al día siguiente cancelé el préstamo que ella tanto esperaba para su negocio. Me da gusto que estés aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia y dime desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. La humillación. Me llamo Ramona. Tengo 69 años. Y el martes pasado, mi nuera dijo algo que rompió los últimos restos de mi dignidad. «Tu voz me fastidia. Vete a comer a tu cuarto». Yo estaba sentada en la mesa de mi propio comedor. Esa misma mesa que Ernesto y yo compramos hace 43 años cuando nos mudamos por primera vez a esta casa. La misma en la que serví miles de comidas, en la que ayudé a Álvaro con la tarea, en la que celebramos cumpleaños y fiestas. Pero esa noche, frente a mi hijo de 34 años y su esposa Vanessa, me convertí en poco más que una invitada indeseada. Álvaro no dijo ni una palabra. Siguió cortando su filete, sin mirarme, como siempre hacía cuando Vanessa decidía ponerme en mi lugar. El silencio entre nosotros se volvió tan denso que apenas podía respirar hasta que empujé mi silla hacia atrás. «Claro», susurré, levantando mi plato con manos que temblaban más de dolor que por la edad. «Terminaré de comer arriba». Vanessa sonrió con esa sonrisa fría y satisfecha que mostraba cada vez que ganaba una de sus pequeñas batallas. «Gracias, Ramona. Solo necesitamos un momento de tranquilidad para hablar de negocios». Negocios. La ironía no me pasó desapercibida, aunque ella no tenía ni idea del porqué. Subí las escaleras hasta mi habitación, con cada paso sintiéndome más pesada. El plato me pesaba como si cargara 100 kilos. Detrás de mí podía escuchar sus voces en tono bajo, seguramente planeando sus próximas vacaciones o hablando de la expansión del negocio de cosméticos de Vanessa, que no terminaba de despegar. Me senté en la orilla de la cama e intenté comer. Pero el pastel de carne al que le dediqué 2 horas sabía a cartón. Al principio las lágrimas salieron lentamente, luego me sacudieron los hombros como oleadas. No era la primera vez que Vanessa me hacía a un lado como si fuera una niña, pero algo en esa noche se sintió definitivo. Llevaba 3 años caminando sobre cáscaras de huevo dentro de mi propia casa, desde que Álvaro se casó con ella. Vanessa se mudó 6 meses después de la boda, diciendo que necesitaban ahorrar para su futuro. Lo que realmente quería era el control, y lo consiguió poco a poco, volviendo a mi hijo contra mí con cada comentario envenenado. «Tu mamá se entromete demasiado», le decía. «Te trata como si todavía tuvieras 12. O Ramona siempre tiene que ser el centro de atención, ¿verdad?». Cada una de esas frases, dicha con una sonrisa dulce que hacía creer a Álvaro que solo era sinceridad. Al principio intenté defenderme con suavidad. Trataba de explicar mis acciones, de demostrar que no era la suegra entrometida que ella pintaba, pero cada intento solo empeoraba las cosas. Álvaro se frustraba, preguntándome por qué no podía llevarme bien con su esposa, por qué tenía que hacerlo todo complicado, así que dejé de pelear. Empecé a pedir disculpas en su lugar, por cocinar sus platillos favoritos sin avisarle primero a Vanessa, por contar anécdotas de su infancia, por simplemente existir en mi casa de formas que a ella parecían molestarle. Ernesto se revolcaría en su tumba si viera cómo dejé que me trataran. Mi esposo nunca se dejó pisotear, pero Ernesto nunca tuvo que elegir entre su orgullo y perder a su único hijo. Desde que Álvaro perdió a su padre hace 8 años, él se convirtió en todo para mí. Todo mi mundo se redujo a asegurarme de que estuviera feliz, sano y logrando sus metas. Cuando trajo a Vanessa a casa, me sentí tan agradecida de que hubiera encontrado a alguien a quien amar. Habría recibido con los brazos abiertos a cualquiera que hiciera sonreír a mi hijo. Nunca imaginé que me vería como una amenaza. Lo peor no eran ni siquiera las humillaciones diarias. Era ver cómo mi relación con Álvaro se deshacía pedazo a pedazo. Mi hijo, que solía llamarme 3 veces por semana, ahora apenas sostenía una conversación de 5 minutos.
Aquel niño que antes me pedía consejo para todo, ahora actuaba como si mis opiniones no valieran ni medio centavo, mientras yo cenaba sola en mi cuarto y ellos charlaban de negocios tranquilamente en la planta baja. Tomé una decisión. Me cansé de ser invisible en mi propia vida. Lo que Vanessa no sabía, lo que ninguno de los dos imaginaba, era que yo tenía mucho más poder del que ella podría concebir. A la mañana siguiente llamé a mi abogado, no porque tuviera algo drástico en mente, sino porque Ernesto siempre me había dicho que revisáramos nuestros asuntos financieros cada año. Era algo que había ido posponiendo desde que él falleció, en parte por el duelo y en parte porque los números siempre habían sido su terreno. Señora Morrison, dijo Roberto Chan, mientras me acomodaba en la silla de piel frente a su escritorio, me alegra que por fin viniera. Hay asuntos relacionados con el fideicomiso Montgomery que requieren su atención. El fideicomiso Montgomery. Ernesto lo había establecido hace años, en honor a su abuelo, quien fundó la empresa constructora familiar. Yo firmé los documentos cuando lo creó, pero la verdad, nunca puse atención a los detalles. Ernesto se encargaba de las inversiones, yo de todo lo demás. ¿Qué es lo que necesita mi atención? Swing, pregunté mientras tomaba la carpeta gruesa que Roberto me entregó. Bueno, ahora usted es la única fiduciaria, lo que significa que todas las decisiones de inversión pasan por usted. El fideicomiso ha tenido un rendimiento excepcional. Actualmente está valorado en aproximadamente $2,8 millones. Estuve a punto de soltar la carpeta. ¿Perdón? ¿Cuánto dijiste? Roberto sonrió con calma. 2,8 millones. Su esposo fue muy astuto con sus inversiones. El fideicomiso ha generado ganancias importantes y, según sus instrucciones, esos rendimientos han estado financiando lo que podríamos llamar inversiones familiares. El corazón me empezó a latir más fuerte. ¿Qué tipo de inversiones familiares? Roberto hojeó otro expediente. Transferencias mensuales a Luminous Beauty LLC. Creo que es la empresa de su nuera. El fideicomiso ha aportado aproximadamente $180,000 como capital inicial durante los últimos 18 meses, más $15,000 mensuales para el funcionamiento. Sentí que todo me daba vueltas. La empresa de cosméticos de Vanessa, esa de la que siempre presumía diciendo que la construyó desde cero, esa que según ella no encontraba inversores, estaba siendo financiada con el dinero de mi esposo. Dinero que ahora estaba bajo mi control. ¿Mi hijo sabe de esto? Zrenia, logré preguntar. Según las notas de Ernesto, la financiación debía mantenerse en anonimato. Él creía que era importante que el negocio triunfara por mérito propio, sin que la familia se sintiera comprometida. Ernesto, incluso después de muerto, intentaba proteger el orgullo de Álvaro y la independencia de Vanessa. Lo que nunca previó fue cómo tratarían a la mujer que dejó atrás. ¿Qué otras inversiones hay? Component Placement, pregunté con la voz temblorosa. Roberto volvió a revisar sus documentos. Veamos, el programa de asistencia hipotecaria, que cubre los impuestos y el mantenimiento de esta casa y de la cabaña en Valle de Bravo. Aproximadamente $4,000 mensuales. Luego está el fondo educativo, que pagó el MBA de su hijo y actualmente cubre los cursos de certificación empresarial de su esposa. Cada revelación era un golpe físico. Cada comodidad que disfrutaban, cada oportunidad que aprovecharon, cada éxito que celebraron, todo se construyó sobre el legado de Ernesto, sobre dinero que, legalmente, yo tenía el poder de controlar. Roberto, dije despacio, ¿qué pasaría si decidiera redirigir esas inversiones? Él alzó una ceja. Eso está completamente dentro de sus atribuciones como fiduciaria. Puede asignar los fondos como mejor le parezca, siempre que cumpla con los objetivos de apoyo familiar y caritativo del fideicomiso. ¿Y si decido retirar el apoyo a ciertas inversiones que no están rindiendo? También es su decisión. Aunque recomendaría dar un aviso de 30 días antes de hacer cambios grandes, solo por cuestiones prácticas. Me quedé en esa oficina una hora más, aprendiendo sobre cuentas, estrategias de inversión y responsabilidades legales que jamás imaginé que recaerían sobre mí. Ernesto había construido un imperio en silencio, y ahora ese imperio me pertenecía.
Cuando manejé de regreso a casa, sentí algo que no había sentido en años. Poder. No el tipo de poder manipulador y frío que ejercía Vanessa, sino esa fuerza callada que nace al comprender, al fin, lo que uno realmente vale. Cuando llegué, el coche de Álvaro ya estaba en la entrada. Desde la ventana de la cocina los vi sentados a la mesa, con sus laptops abiertas y papeles por todas partes. Seguro estaban ideando otro plan de negocios, otra estrategia para llevar Luminous Beauty al siguiente nivel. Si tan solo supieran que todo lo que han construido se apoya en la generosidad de la mujer a la que acababan de relegar a cenar en su recámara. Entré a la casa, pasé junto a su intensa reunión de negocios y subí las escaleras rumbo a mi habitación. Por primera vez en 3 años, no caminaba de puntillas en mi propio hogar. Estaba planificando. Esa noche, mientras los escuchaba celebrar algún pequeño logro empresarial allá abajo, tomé mi decisión. Ernesto había intentado ayudarlo sin dañar su orgullo, pero Ernesto jamás fue humillado en su propia mesa. Era momento de que supieran exactamente a quién habían dado por sentada. Esperé una semana justa antes de hacer mi primer movimiento, a mi estilo de siempre. 7 días viendo a Álvaro asentir como muñeco de resorte, aceptando lo que fuera con tal de mantener la paz con su esposa. El jueves por la mañana llamé de nuevo a Roberto Chan. Quiero cancelar el financiamiento para Luminous Beauty LLC, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Efectivo de inmediato. ¿Está segura, señora Morrison? Esto va a afectar seriamente la economía del negocio. Estoy segura. También suspenda los pagos mensuales para el mantenimiento de la propiedad. Yo misma me haré cargo de esos gastos de ahora en adelante. La verdad es que con mi pensión y la de Ernesto, me alcanza sin problema para pagar los impuestos y el mantenimiento. El fideicomiso solo era un colchón, una comodidad innecesaria para personas que ni siquiera podían tratarme con el respeto más básico. Roberto hizo todo por teléfono. Para el mediodía, las transferencias automáticas ya estaban canceladas. La red de seguridad de Luminous Beauty acababa de desaparecer, y ellos ni se imaginaban. El resto del día lo pasé como siempre, limpiando, cocinando, fingiendo ser la viejita inofensiva que creían tener en casa. Pero por dentro me sentía más viva que desde que Ernesto murió. El viernes apareció la primera señal de crisis. Vanessa estaba en la cocina, hablando por teléfono. Su voz sonaba tensa. ¿Cómo que el inversionista se echó para atrás? Teníamos un acuerdo. Caminaba de un lado al otro junto a la ventana, haciendo aspavientos con su mano perfectamente arreglada. No entiendo. Todo fue aprobado el mes pasado. Yo seguía doblando la ropa en la mesa de la cocina, tan invisible como siempre. Vanessa apenas me dirigió una mirada mientras discutía con quien fuera que estuviera al otro lado de la línea. Averigua qué pasó. Soltó antes de colgar. Luego me vio sentada. Ramona, ¿escuchaste algo de eso? La miré con inocencia. Lo siento, querida. Estaba concentrada en quitarle estas manchas a las camisas de Álvaro. ¿Todo bien? Me observó por un momento. Luego negó con la cabeza. Solo problemas de trabajo. Nada de qué preocuparse. Nada de qué preocuparme. Si ella supiera. Para el lunes, el pánico ya era evidente. Escuchaba a Vanessa pegada al teléfono todo el día, llamando a bancos, inversionistas, a cualquiera que pudiera explicar por qué de repente se había secado el financiamiento. Colgaba el teléfono de golpe y se paseaba por la casa, murmurando cosas sobre asesores financieros inútiles y socios irresponsables. Álvaro llegó esa noche del trabajo, agotado. Durante la cena, que serví en el comedor, aunque nadie me invitó a sentarme, se escuchaba la tensión entre ellos. El banco dice que alguien pidió una revisión de nuestras cuentas, dijo Vanessa mientras picaba su ensalada. No me dicen quién, pero ahora todo está congelado hasta que termine una investigación. ¿Investigación de qué?, preguntó Álvaro. No hemos hecho nada mal, lo sé, pero al parecer alguien puso en duda de dónde viene nuestro financiamiento. Quieren documentos de cada depósito en los últimos 2 años. Casi sonreí. Roberto ya me había advertido que esto podía pasar. Cuando de pronto se detienen transferencias mensuales de gran tamaño, los bancos se dan cuenta.
más aún si venían de un fideicomiso con beneficios fiscales caritativos. Tal vez mi mamá sepa algo, dijo Álvaro de repente. Siempre ha sido buena con lo financiero. Vanessa soltó una risa amarga. Tu madre, Álvaro, apenas sabe usar un cajero automático. ¿Qué podría saber ella sobre financiamiento empresarial? Desde la puerta de la cocina, vi cómo la cara de mi hijo se descomponía. Incluso él empezaba a notar lo poco que su esposa pensaba de su familia, de mí. Solo pensé que tal vez tendría alguna idea, murmuró él. La única idea que tiene tu madre es cómo hacer que todo se trate de ella, replicó Vanessa. ¿Recuerdas la semana pasada cuando intentó adueñarse de nuestra cena de negocios? Gracias a Dios que la mandé arriba antes de que nos hiciera quedar mal frente a gente importante. Gente importante. Se refería a esa noche en que me humilló. Pero en su versión, yo era el problema. Yo era la vergüenza. Álvaro no dijo nada, pero lo vi mirar hacia la cocina con algo que parecía culpa. Esa noche me quedé en la cama escuchándolos discutir. Sus voces se filtraban a través de las paredes delgadas, cada vez más fuertes a medida que aumentaba el estrés. Esto no tiene sentido, repetía Álvaro. El dinero no desaparece así nada más. Alguien tiene que saber algo. Pues no fue tu adorada madre, disparó Vanessa. Apenas puede llevar las cuentas de la casa, mucho menos meterse en temas de inversiones. Apenas puede llevar las cuentas. La mujer que en secreto había financiado todo su estilo de vida por 2 años. Abracé la almohada de Ernesto y sonreí en la oscuridad. Ellos pensaban que yo era inútil, invisible, irrelevante. No tenían idea de que habían estado viviendo de mi generosidad mientras me trataban como una carga, pero estaban a punto de descubrirlo. Cada comodidad que habían dado por sentado, cada oportunidad que creyeron garantizada, cada peso que gastaron sin pensar, todo venía de la mujer a la que acababan de descartar como demasiado tonta para entender de negocios. La misma a la que le dijeron que cenara en su cuarto como si fuera una niña castigada. Mañana, decidí, les daría algo real por lo cual preocuparse. 2 semanas después de cortarles los fondos, vi cómo mi nuera pasaba de ser una empresaria segura a una mujer desesperada y al borde. La máscara que había llevado por 3 años empezaba a caerse, y lo que había debajo no era nada bonito. Comenzó con detalles pequeños. Vanessa gritándole al cajero del súper cuando le rechazaron la tarjeta. Su tono más agudo al hablar con clientes por teléfono. La manera en que me miraba fijamente desde el otro lado de la mesa, como si pudiera leer mis secretos en la cara. Tu madre ha estado actuando raro, le dijo a Álvaro una noche mientras yo les preparaba el café. Estaban en la sala, pero en esa casa vieja el sonido se colaba por todos lados. ¿No lo has notado?, suspiró Álvaro. ¿Raro cómo? No sé, diferente, como si nos estuviera vigilando. Mamá siempre ha sido observadora. Papá decía que nunca se le pasaba nada. Esto es distinto, Álvaro. Ayer la sorprendí revisando el correo antes de que yo lo viera, y ha estado haciendo preguntas raras sobre mis reuniones de negocios. Yo no había tocado su correspondencia ni preguntado por sus reuniones, pero la paranoia estaba haciendo que Vanessa viera amenazas por todos lados. La verdad era más sencilla. Había dejado de encogerme cuando alzaba la voz. Había dejado de pedir perdón por existir en mi propia casa. Cuando una ha sido invisible por años, incluso los cambios pequeños se sienten enormes. Pero Vanessa tenía razón en algo. Sí había cambiado. Por primera vez desde que Ernesto murió, tenía un propósito más allá de simplemente sobrevivir cada día. La verdadera crisis llegó en la 3ª semana sin fondos. Vanessa se partía la cabeza buscando nuevos inversionistas, pero los empresarios serios hacen preguntas difíciles. Preguntas como ¿de dónde salió el capital inicial? O ¿puedes dar referencias de otros inversionistas? Preguntas que Vanessa no podía responder porque nunca supo que el dinero venía del fideicomiso de Ernesto. Estaba lavando los trastes cuando la escuché por teléfono con alguien que, según ella, podía salvar su empresa. Entiendo que necesite documentación, decía con la voz forzada, intentando sonar amable. Pero nuestro inversionista anterior prefería mantener el anonimato. Todo se manejaba a través de intermediarios. Pausa. No tengo los datos de contacto de los intermediarios. Todo se organizó a través de conexiones familiares. Hubo una pausa, esta vez más larga.
Cuando volvió a hablar, su voz ya no tenía ese tono fingidamente dulce. ¿Cómo que eso suena irregular? Este es un negocio legítimo, con productos reales y clientes reales. La llamada terminó mal. Lo supe por la forma en que colgó el teléfono de golpe y enseguida marcó otro número. Esa noche, acorraló a Álvaro en su habitación. Yo estaba en el baño del pasillo, pero sus voces se oían perfectamente a través de las paredes delgadas. «Tenemos que pedirle un préstamo a tu mamá», dijo Vanessa. «¿Un préstamo? Mamá no tiene ese tipo de dinero. ¿Cómo sabes? Ha vivido en esta casa durante 40 años. Tu papá trabajaba en gestión de construcción. Deben tener ahorros». «Vanessa, mamá vive del seguro social y de la pensión de papá. Usa cupones de descuento y compra en tiendas de segunda mano. Entonces le pediremos que firme como aval para un préstamo comercial. Los bancos confían en propietarios mayores». Me aferré al lavabo del baño mientras una rabia helada se apoderaba de mí. Después de 3 años tratándome como a una intrusa, después de decirme que mi voz era molesta, después de incontables humillaciones y desprecios, ahora querían usar mi crédito, mi reputación, mi casa como garantía para su negocio fracasado. Ese mismo negocio que había prosperado con mi dinero todo este tiempo. «No sé», dijo Álvaro. «Mamá ha pasado por mucho desde que murió papá. No quiero cargarla con problemas de negocios». ¿Cargarla? Álvaro, estamos hablando de nuestro futuro, nuestra vida juntos. Si Luminous Beauty falla, perdemos todo. Tal vez podríamos mudarnos, buscar nuestro propio lugar. Así quitamos presión a mamá y bajamos nuestros gastos. ¿Mudarnos? La voz de Vanessa casi se convirtió en un grito. Esta casa es perfecta para recibir clientes. Solo con la dirección se nos abren puertas. Y tu madre está encantada de tenernos aquí. Le estamos haciendo un favor al acompañarla. Un favor, vivir en mi casa, comer mi comida, echarme de mi propia mesa. Todos esos favores me hacían a mí, la pobre y solitaria. Terminé en el baño y caminé en silencio a mi habitación. Pero aún podía oír a Vanessa insistiendo con Álvaro, debilitando su resistencia como siempre hacía. «Nos lo debe», decía Vanessa, «después de todo lo que hemos sacrificado para cuidarla. ¿Sabes cuántos eventos sociales he tenido que rechazar por no poder dejarla sola? ¿Cuántas cenas de negocios hemos hecho aquí en vez de salir porque alguien tenía que vigilarla? Cada mentira era una puñalada, pero ya me había vuelto inmune al dolor. Lo que me impactaba era ver qué tan fácilmente Álvaro empezaba a creer su versión de la realidad, la versión en la que eran mis cuidadores sacrificando su independencia por una anciana indefensa. Al amanecer, Álvaro ya estaba convencido. Tocó la puerta de mi habitación mientras yo me vestía, algo que no hacía desde hace meses. «Mamá, ¿podemos hablar?». Abrí la puerta y vi a mi hijo con cara de incomodidad, como cuando tenía 12 años y rompía algo valioso. «Claro, mi amor. ¿Qué pasa? Es sobre el negocio de Vanessa. No están pasando por un buen momento y pensábamos... creímos que tal vez podrías ayudarnos». «¿Ayudar cómo?». «Bueno, si pudieras firmar como aval para un préstamo pequeño, solo por un tiempo, hasta que se estabilicen». Miré a mi hijo a los ojos y vi al niño que me traía flores silvestres. El mismo niño que ahora me pedía poner en riesgo mi casa para salvar el negocio que yo ya había estado financiando en secreto por 2 años. «¿De cuánto estamos hablando?», pregunté con suavidad. «Tal vez 50,000. 56 como máximo. Una cantidad mínima comparada con lo que ya les había dado, pero ellos no lo sabían, y su ignorancia se convirtió en mi poder». «Déjenme pensarlo», dije. «Es una decisión importante». El rostro de Álvaro se iluminó de alivio. «¿En serio? ¿Lo vas a considerar?». «Lo voy a considerar». Pero lo que en verdad consideraba era hasta qué punto iba a dejarlos caer antes de decidir si valía la pena rescatarlos. Les dije que necesitaba una semana para pensarlo. En realidad, necesitaba tiempo para recolectar información que lo cambiaría todo. El miércoles por la mañana, mientras Álvaro estaba en el trabajo y Vanessa en lo que ella llamaba una reunión crucial con un cliente, conduje hasta una pequeña cafetería en el centro, donde había quedado de encontrarme con alguien que llevaba tiempo observando mi situación familiar con creciente preocupación.
Margarita Chan, esposa de Roberto, había sido la secretaria de Ernesto durante 15 años antes de que se jubilara. Ella le ayudó a crear el fideicomiso Montgomery y tras su muerte siguió en contacto conmigo, preguntando de vez en cuando cómo iba todo. «Ramona», dijo al sentarse frente a mí en la cabina, «te ves mejor que en meses». «Me siento mejor», admití, «aunque no sé cuánto durará». Margarita me había llamado 2 días antes con información que creía que debía conocer, algo sobre Vanessa que explicaba mucho de estos últimos 3 años. «Cuéntame qué descubriste», dije, aferrada a mi taza de café como si fuera un ancla. Margarita sacó una carpeta, mirando alrededor para asegurarse de que nadie pudiera escucharnos. «No sabía si debía mostrarte esto, pero después de lo que me contaste sobre cómo te han tratado». Abrió la carpeta y reveló correos impresos, estados de cuenta bancarios y lo que parecían ser documentos judiciales. Margarita habló con cautela. Vanessa no fue del todo sincera sobre su pasado cuando se casó con Álvaro. Esta no es su primera boda. Sentí un nudo en el estómago. ¿A qué te refieres? Antes estuvo casada con un hombre llamado Richard Hartwell, una familia adinerada que tenía varias concesionarias de autos en Connecticut. El matrimonio duró 2 años. Margarita me mostró un recorte de periódico de Connecticut, fechado hace 4 años. El titular decía, «Empresario local obtiene orden de restricción contra exesposa». Según los registros judiciales, Vanessa se mudó con la madre anciana de Richard después de casarse. En menos de 6 meses, convenció a Richard de que su madre estaba perdiendo la cabeza y debía ser trasladada a una residencia. Tomó el control de las finanzas del hogar y comenzó a aislar a la mujer mayor de sus amigos y familiares. A pesar del ambiente cálido de la cafetería, sentí un escalofrío. ¿Y qué pasó? La madre de Richard intentó advertirle, pero Vanessa sabía muy bien cómo hacer que sus quejas parecieran desvaríos de una anciana confundida. No fue hasta que Richard descubrió que se habían transferido $50,000 de la cuenta de su madre a un negocio que Vanessa había iniciado, que empezó a investigar. Margarita pasó la página y me mostró los estados de cuenta bancarios. Vanessa había estado vaciando poco a poco los ahorros de la madre de Richard, mientras le hacía creer que el dinero era para sus cuidados. Cuando la enfrentó, ella afirmó que la señora le había dado permiso, que estaba agradecida por toda la ayuda y quería apoyar sus emprendimientos. Las similitudes con mi propia situación me pusieron la piel de gallina. ¿Richard le creyó? Al principio sí, pero luego su madre tuvo un momento de lucidez frente a testigos y dejó claro que nunca había autorizado ninguna transferencia. Vanessa había estado falsificando su firma en los documentos. Me quedé mirando los papeles, viendo en ellos un reflejo de mi posible futuro. ¿Qué pasó con la madre? Falleció 6 meses después. Un infarto provocado por el estrés de todo lo vivido. Richard se culpaba por no haberle creído a tiempo. La voz de Margarita era suave, pero firme. Me dijo que daría lo que fuera por advertir a otras familias sobre el patrón de conducta de Vanessa. ¿Patrón? Richard investigó después del divorcio. Vanessa tiene antecedentes de buscar hombres con madres ancianas o familiares enfermos. Se presenta como la cuidadora ideal. Se instala en la casa y poco a poco toma el control mientras aísla a los miembros vulnerables de la familia. Pensé en lo rápido que Vanessa se había mudado a nuestra casa tras casarse con Álvaro, en cómo había logrado hacerle creer que yo era una carga, que mis opiniones no valían, que solo era una mujer mayor solitaria que necesitaba ser manejada, no respetada. Hay más, dijo Margarita en voz baja. Vanessa está teniendo una aventura. Las palabras me golpearon como si me hubieran dado una bofetada. ¿Con quién? Un hombre llamado Iván Beltrán. Es un asesor empresarial que contrató hace 6 meses. Se están viendo en el Marriott del centro todos los martes y jueves por la tarde. Margarita me mostró recibos de hotel, estados de cuenta y hasta fotos tomadas por un investigador privado que Richard había contratado para vigilar a su exesposa. Está usando dinero de su negocio, que en realidad es tu dinero, para financiar esos encuentros. ¿Los pagos por consultoría? Son casi 3 veces más altos de lo normal y la mayoría de sus reuniones son en habitaciones de hotel,
no en oficinas. Me quedé mirando las pruebas, sintiendo una mezcla extraña de rabia y alivio. Rabia por la traición, pero alivio por finalmente entender lo que estaba enfrentando. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Porque Richard quería que lo supieras. Dijo que ya ha visto este patrón destruir a 3 familias y no puede quedarse de brazos cruzados mientras vuelve a pasar. Está dispuesto a testificar si lo necesitas. Reuní los papeles. Mis manos, sorprendentemente firmes. ¿Qué cree él que debería hacer? Cree que debes protegerte a ti y a tu hijo antes de que sea demasiado tarde. Pero también cree, Margarita dudó un segundo, que Vanessa esta vez se ha vuelto descuidada. Está acostumbrada a tratar con personas mayores confundidas y con hijos débiles. No está acostumbrada a enfrentarse a alguien con los recursos y la inteligencia para contraatacar. Salí de esa cafetería sintiendo que me habían entregado un arma que no sabía que necesitaba. Pero también sabía que tener la información y saber cómo usarla eran cosas muy distintas. Esa noche me senté en mi cuarto y llamé al celular de Álvaro. «Mamá, ¿todo bien? Nunca llamas a mi celular. Necesito que vengas temprano mañana. Hay algo importante que tenemos que hablar sobre el préstamo». «Claro, ¿debería estar Vanessa también?», pregunté mientras miraba la carpeta con las pruebas sobre mi mesa de noche. «En realidad, prefiero hablar contigo a solas primero, solo para entender bien todos los detalles». «Por supuesto, mamá, lo que necesites». Pero lo que yo realmente necesitaba era que mi hijo por fin abriera los ojos ante la verdad sobre la mujer con la que se había casado, y al día siguiente me iba a asegurar de que no pudiera ignorarlo más. Álvaro llegó temprano el jueves por la tarde y me encontró en la cocina horneando sus galletas favoritas. Por un instante volvió a aparecer ese niño que corría a casa después de la escuela para contarme su día. «Algo huele delicioso», dijo mientras se sentaba en su silla de siempre junto a la mesa. «No tenías que hacer tanto solo para hablar. No es ningún esfuerzo. Necesitamos una charla seria. Y estas pláticas siempre van mejor con algo rico de por medio». Le serví un vaso de leche y coloqué un plato con galletas tibias entre los dos, tal como hacía cuando era niño y teníamos que hablar de temas difíciles. «Mamá, sobre el préstamo», empezó. Pero levanté la mano. «Antes de hablar de cualquier préstamo, hay cosas que tienes que saber sobre Vanessa, tu matrimonio y lo que ha estado ocurriendo en esta casa». Abrí la carpeta que me dio Margarita y puse el primer documento frente a él. El rostro de Álvaro se puso pálido al leer el titular sobre la orden de restricción contra Richard Hartwell. «Mamá, ¿de dónde sacaste esto?» «De alguien que realmente se preocupa por nuestra familia. Alguien que ha visto a Vanessa destruir otras familias y ya no pudo quedarse callado». Le fui explicando todo. El primer matrimonio, el patrón de buscar parientes ancianos vulnerables, el aislamiento y abuso financiero sistemático. Con cada prueba, vi cómo la expresión de mi hijo pasaba de la confusión al desconcierto y finalmente al horror. «Esto no puede ser cierto», susurró mirando los recibos del hotel. «Vanessa no haría eso, ella me ama. ¿O no, cariño? ¿Cuándo fue la última vez que te defendió ante alguien? ¿Cuándo fue la última vez que puso tus sentimientos por encima de su comodidad?» Álvaro guardó silencio un rato, pasándose los dedos por el cabello como cuando se frustraba con la tarea. «¿Y las reuniones de trabajo?», empezó. «Las tardes de martes y jueves en el Marriott no son reuniones de negocios. Álvaro, son citas. Vanessa ha estado usando dinero de la empresa, dinero que viene del fideicomiso que dejó tu padre, para pagar habitaciones de hotel donde se ve con su amante». «¿Fideicomiso?». Álvaro levantó la mirada, sorprendido. Tomé aire profundamente. Ya era hora de decirle todo. Ernesto creó el fideicomiso Montgomery antes de morir. Ese fideicomiso ha estado financiando el negocio de Vanessa durante los últimos 2 años. Cada centavo que ella pensaba que venía de inversionistas anónimos, en realidad venía del legado de tu padre. Dinero que ahora está bajo mi control. Álvaro me miró como si acabara de confesarle que era una espía secreta. «¿Tú has estado financiando Luminous Beauty?».
sin saberlo hasta hace poco. Tu padre quería ayudar a que ambos triunfaran, pero también deseaba que lo hicieran sintiéndose independientes. Nunca imaginó que quienes se beneficiarían de su generosidad tratarían a su viuda como una carga indeseada. Le mostré los estados de cuenta, los documentos del fideicomiso, las pruebas de que todo el confort que disfrutaban venía del dinero de Ernesto. Dinero que dejó de fluir el día después de que Vanessa me ordenó comer en mi cuarto. La crisis financiera por la que están tan desesperados, continué, ocurrió porque yo retiré el apoyo. Me cansé de sostener a personas que no pueden mostrar el más mínimo respeto en mi propia casa. Álvaro tenía las manos temblorosas al dejar los papeles sobre la mesa. Mamá, no tenía ni idea. Te juro que no sabía nada de esto. Lo sé, pero sí sabías cómo Vanessa me trataba, y aún así lo permitiste. Elegiste su comodidad sobre mi dignidad, una y otra vez. Justo en ese momento, escuchamos el coche de Vanessa entrar en el camino de entrada. Álvaro se puso nervioso. ¿Qué hago? ¿Cómo la enfrento sabiendo todo esto? No tienes que hacer nada por ahora, solo observa, escucha. Pon atención a cómo actúa cuando cree que tiene el control. Vanessa entró por la puerta principal con la voz resonando desde el pasillo. Álvaro, ¿estás en casa? Tengo noticias increíbles. Apareció en la entrada de la cocina, rebosante de entusiasmo. Iván encontró nuevos inversionistas. Bueno, un inversionista muy importante que quiere financiar toda la expansión. Mañana nos reunimos con él para firmar los contratos. Observé el rostro de mi hijo mientras asimilaba lo que acababa de escuchar. Iván, el hombre con el que Vanessa tenía una aventura, ahora supuestamente estaba trayendo inversionistas al negocio. Al mismo negocio que, sin saberlo, ya había sido financiado con un dinero que Vanessa nunca supo de dónde venía. Eso está bien, dijo Álvaro con cautela. ¿Quién es este inversionista? Alguien con quien Iván ya ha trabajado. Muy reservado, muy exclusivo. Quiere mantenerse en el anonimato, pero está dispuesto a invertir $200,000. $200,000, más de lo que el fideicomiso había proporcionado en 2 años. No podía evitar preguntarme de dónde venía realmente ese dinero tan misterioso y qué le habría prometido Vanessa a cambio. Por fin vamos a poder expandirnos como se debe, continuó Vanessa, y entonces me vio sentada en la mesa. Su expresión cambió de inmediato. Ramona, ¿ya decidiste si vas a firmar como aval para ese préstamo? Porque si este otro inversionista se concreta, tal vez ya no lo necesitemos. En realidad, respondí con tranquilidad, sí tomé una decisión. No voy a firmar ningún préstamo. La sonrisa de Vanessa se desvaneció. ¿Por qué no? Porque no creo que tu modelo de negocio sea viable. ¿Tú qué vas a saber de modelos de negocio?, soltó Vanessa, perdiendo por completo su fachada. Nunca has trabajado en el mundo corporativo. No entiendes ni lo básico de construir una empresa. Álvaro se aclaró la garganta. En realidad, Vanessa, mamá ha estado más involucrada en tu empresa de lo que imaginas. Algo en su tono hizo que Vanessa se quedara completamente quieta. ¿De qué estás hablando? Díselo tú, mamá, dijo Álvaro en voz baja. Dile de dónde salió realmente el dinero. Me levanté despacio, disfrutando cómo la expresión confiada de Vanessa empezaba a desmoronarse. El fideicomiso Montgomery ha estado financiando Luminous Beauty desde el inicio. Cada inversionista anónimo, cada transferencia misteriosa, cada dólar que pensaste que venía de desconocidos. Todo salió del patrimonio de mi esposo. Dinero que yo administro. Vanessa se puso pálida. Eso es imposible. ¿De veras? ¿Nunca te preguntaste por qué los inversionistas legítimos perdían el interés cuando se cortaba el financiamiento? ¿Jamás cuestionaste por qué nadie podía darte la información de contacto de tus supuestos patrocinadores anteriores? Abrí otra carpeta. Esta tenía copias de cada transferencia, cada pago, cada dólar que fluyó del fideicomiso hacia tu negocio. 2 años, Vanessa. 2 años construyendo tus sueños con mi dinero mientras me tratabas como si no valiera nada. Mientras te acostabas con Iván y usabas mi dinero para pagar cuartos de hotel. La boca de Vanessa se abría y cerraba como pez fuera del agua. Finalmente,
Se volvió hacia Álvaro. No puedes creer estas tonterías. Es una vieja resentida, celosa de nuestro éxito. Pero Álvaro ya estaba de pie. Tenía los recibos del hotel en la mano. ¿También es tontería esto? ¿Estos cargos del Marriott? ¿Estos pagos de la cuenta de negocios por supuestos honorarios de consultoría que coinciden exactamente con tus desapariciones los martes y jueves por la tarde? Toda la energía se esfumó de Vanessa de golpe. Se dejó caer contra el marco de la puerta y por primera vez desde que la conocía se le notaban los años. «Quiero que te vayas», dijo Álvaro en voz baja. «Empaca tus cosas y lárgate. Esta noche». Vanessa intentó discutir, intentó explicar, intentó manipularlo una vez más, una última vez, pero las pruebas eran abrumadoras y Álvaro por fin había visto más allá de su actuación. Esa misma noche se fue con 2 maletas y su coche, sin amenazas, sin exigencias, sin escenas dramáticas. Solo la derrota silenciosa de alguien cuyo juego por fin había sido expuesto. Después de que se fue, Álvaro y yo volvimos a sentarnos en la cocina. La casa se sentía más grande y ligera sin su presencia. «Mamá», dijo, «te debo la disculpa más grande de mi vida. No tienes que disculparte conmigo, cariño. Fuiste manipulado por alguien que es muy hábil para eso. Pero debí darme cuenta. Debí protegerte». Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. «Estabas protegiendo tu matrimonio. Eso es lo que hacen los buenos esposos. Solo que no sabías que estabas casado con alguien que no merecía esa protección». 3 meses después, Álvaro volvió a mudarse a su cuarto de la infancia mientras resolvía el divorcio y pensaba en sus próximos pasos. No era la vida que ninguno de los dos habíamos planeado, pero era honesta de una forma en la que nuestras vidas no lo habían sido en años. Conservo el fideicomiso Montgomery, pero ahora lo uso de manera distinta, más inteligente. El dinero de Ernesto se destinó a causas que honraban su memoria: becas para jóvenes, apoyo a personas mayores que sufren abusos financieros y un futuro cómodo para el hijo que había vuelto a mí. Vanessa desapareció por completo de nuestras vidas. Escuché por Margarita que se había mudado a Mérida y ya estaba buscando una nueva familia a la que enredar. Pensé en advertirles, pero aprendí que hay gente que solo cree en la verdad cuando la descubre por sí misma. En las noches tranquilas, Álvaro y yo cocinábamos juntos y cenábamos en el comedor, conversando sobre nuestro día como lo hacíamos cuando él era niño. Mi voz ya no le resultaba molesta. Mi presencia ya no era una carga. Había recuperado mi fuerza y, lo más importante, había vuelto a encontrar mi voz, en mi propia casa, sentada en mi mesa, con mi hijo, que finalmente recordaba cómo verme más allá de ser solo un estorbo en su camino. El imperio que Ernesto construyó seguía siendo mío, pero ahora lo dirigía con sabiduría. No sabía cuánto había estado esperando esta paz silenciosa hasta que me encontré sola en la cocina una mañana cualquiera, preparando café solo para mí, con la radio sonando bajito de fondo y la luz de la ventana dibujando sombras sobre la encimera. No había voces reclamando nada, no había cuchicheos ni pasos que vigilaban mis movimientos. Solo yo, el aroma del café, y un silencio que no dolía, que no aplastaba. Era un silencio amable. Había recuperado mi hogar. Álvaro se había instalado en su antiguo cuarto, el que aún conservaba algunas fotos de su adolescencia en las paredes y una camiseta de su equipo de fútbol colgada en la puerta del armario. Lo observaba en silencio cuando se quedaba dormido en el sofá viendo documentales o cuando me ayudaba a lavar los platos sin decir una palabra, como si no quisiera interrumpir la tranquilidad que poco a poco íbamos reconstruyendo. Nos hablábamos más con gestos que con palabras. Él cargaba una culpa que yo no podía quitarle de encima, pero tampoco lo obligaba a nombrarla. Se tomaría su tiempo. Yo también lo necesitaba. Una mañana, mientras regaba mis plantas en el pequeño jardín trasero, sentí algo que no reconocí al principio, una punzada de emoción, una cosquillita en el pecho. Era esperanza. Durante años me había convencido de que lo único que podía hacer era sobrevivir, adaptarme, encogerme para caber en los espacios que Vanessa me dejaba. Pero ahora podía estirarme, ocupar cada rincón de mi casa, respirar hondo sin miedo a incomodar.
Y si podía hacer eso, ¿qué más podía hacer? Fue ahí cuando empecé a escribir una lista en mi cuaderno azul, ese que usaba para anotar recetas. Solo que esta vez no escribí recetas, sino deseos. Cosas que siempre quise hacer pero nunca me permití. Cantar en un coro, tomar clases de cerámica, aprender a nadar, viajar sola, adoptar un perrito viejo del refugio. Abrí la página con timidez, como si me estuviera espiando a mí misma, pero no me detuve. Página tras página, fui llenando con sueños simples, pequeños, pero poderosos. La primera en la lista fue tomar clases de cerámica. Y lo hice. Llamé al centro cultural del barrio y me inscribí en un taller de los martes por la tarde. Recuerdo mi primer día ahí como si fuera ayer. Las manos temblorosas, la masa de arcilla fría entre los dedos, el olor a tierra húmeda. Me sentí torpe, vieja, ridícula, pero luego, en medio de un intento fallido de hacer un tazón, empecé a reír. Una risa auténtica, de esas que te sacuden el cuerpo. Estaba cubierta de barro hasta los codos, y no me importaba. Nadie me estaba juzgando. En ese taller conocí a Clara, una viuda de voz ronca y risa escandalosa, que me adoptó como si fuéramos hermanas. También estaba Felipe, un señor delgado con barba blanca, que hacía figuras de pájaros porque decía que le recordaban a su esposa fallecida. Cada martes, después de moldear nuestras torpes obras, nos sentábamos en la placita a tomar chocolate caliente. No hablábamos mucho del pasado. Hablábamos del barro, del clima, de películas viejas y a veces de cosas pequeñas que nos dolían, pero siempre entre risas. A los pocos meses, adopté a Tito, un schnauzer canoso y medio ciego que nadie quería. Lo vi en la página de la protectora de animales y supe que era mío. Cuando llegó a casa, olió cada rincón como si reconociera el espacio. Se acurrucó a mis pies la primera noche y desde entonces se convirtió en mi sombra. Caminar con él por el barrio fue otra forma de reconquistar mi espacio. La gente me saludaba, los niños lo acariciaban y algunos me llamaban la señora de Tito. Nunca me molestó. Era mejor que ser invisible. Álvaro veía todos esos cambios en silencio. Una noche me dijo: «No sabía que tenías tantas ganas de vivir, mamá». Lo miré con ternura. Tampoco yo lo sabía. No me pidió explicaciones. Solo asintió. Él también estaba cambiando, soltando lentamente la versión de sí mismo que Vanessa había moldeado. Había vuelto a dibujar, su pasión de la universidad. A veces, lo encontraba en el patio trasero, boceteando a Tito mientras dormía al sol. Un día, le propuse algo que llevaba semanas pensando: un viaje. No a un lugar lejano ni costoso. Solo a la cabaña en Valle de Bravo. La misma que Ernesto compró con tanta ilusión pero que habíamos dejado de visitar tras su muerte. Álvaro dudó, pero aceptó. Empacamos algunas cosas, subimos a Tito al coche y manejamos durante horas con música de los 70 sonando bajito y el viento entrando por las ventanas. Llegar allí fue como abrir un cofre cerrado por años. Todo estaba cubierto de polvo, pero los recuerdos seguían ahí. Los juegos de mesa en invierno, las caminatas al lago, las risas en la chimenea. Esa noche, mientras mirábamos las estrellas desde la terraza, Álvaro dijo: «Papá estaría orgulloso de ti». Yo sentí un nudo en la garganta. «¿Tú crees?» «Sí, nunca te vi tan tú». Me tomó de la mano y por un instante, no fuimos madre e hijo cargando heridas, sino dos personas que habían atravesado una tormenta y ahora, por fin, se permitían respirar. Decidí que no me limitaría más a sobrevivir, quería vivir con intención. Por eso, cuando regresamos, hablé con Roberto y Margarita y les propuse un nuevo uso para una parte del fideicomiso. Un programa de apoyo para mujeres mayores que hubieran sufrido abuso económico o psicológico en su entorno familiar. Lo llamamos Manos Libres. Margarita ayudó con la parte legal. Clara, mi compañera de cerámica, diseñó el logo. Felipe hizo una escultura para el centro comunitario. Cada semana, mujeres como yo se reúnen en una salita cálida con paredes color lavanda. Compartimos historias, reímos, lloramos, aprendemos a decir no sin culpa. Algunas están apenas saliendo del túnel. Otras, como yo, ya estamos del otro lado.
pero todas tenemos algo en común: sobrevivimos. Y ahora vivimos. En la entrada del centro hay una placa que dice: aquí nadie es invisible. Y cada vez que la veo, sé que esa frase también me pertenece. Después de inaugurar el programa Manos Libres, algo dentro de mí se abrió como una puerta antigua que llevaba demasiado tiempo cerrada. Ya no se trataba solo de sanar lo vivido, sino de caminar hacia lo que siempre había postergado. No para compensar los años perdidos, sino para abrazar los que aún tenía por delante. Y así, un martes por la mañana, sin consultarlo con nadie, compré un boleto de tren a Oaxaca. Nunca había viajado sola. Ernesto siempre era quien organizaba, elegía hoteles, hacía reservas. Yo simplemente empacaba y seguía. Pero esta vez, todo era decisión mía: el destino, el itinerario, el ritmo. Me quedé en una posada sencilla con paredes de adobe, un patio lleno de macetas y desayuno casero servido con una sonrisa cálida que me recordaba a mi madre. Caminé por calles empedradas, visité mercados donde las señoras me ofrecían mezcal como si fuéramos viejas amigas, y me senté horas en la plaza de la danza observando la vida. Compré un rebozo azul cobalto que hasta el día de hoy me pongo en las mañanas frías. Nadie me preguntaba qué hacía sola, nadie me miraba con lástima. Era solo una mujer más viajando, viviendo, descubriendo. Una tarde, en un taller de papel artesanal, conocí a Rosario. Tenía 72 años, usaba trenzas canas recogidas con listones rojos y me enseñó a hacer papel con pétalos de bugambilia. Me dijo: Ramona, tú no estás empezando de nuevo, tú estás empezando por primera vez. Esas palabras se me quedaron grabadas. Volví de Oaxaca con una libreta de papel reciclado y una promesa: escribir mi historia. Todas las tardes me sentaba en la mesa del comedor, mi mesa, con una taza de té y escribía. A veces solo una página, a veces 10. No para publicarla, no por vanidad, sino por dignidad. Necesitaba nombrar lo que había vivido, darle forma al silencio, recordar que cada herida tenía su origen, pero también su cura. Leía lo que escribía en las reuniones de Manos Libres, y muchas mujeres se identificaban. Una de ellas me abrazó con lágrimas y dijo: gracias por contar lo que yo no he podido poner en palabras. A Álvaro le conté del viaje semanas después, cuando ya había regresado. Se sorprendió, claro, pero no de forma negativa. Me dijo: es raro imaginarte caminando por México sola, pero también es hermoso. Él también estaba cambiando. Se había mudado a un departamento pequeño cerca del centro, retomó su trabajo como diseñador gráfico y empezó a salir con alguien. Lo supe porque una tarde vino a casa más arreglado de lo normal. No pregunté mucho, solo dije: cuídala y cuídate tú. Tito y yo seguimos nuestras rutinas con alegría. Los domingos íbamos al parque y los niños ya sabían su nombre. Algunos vecinos mayores se unieron a mí en caminatas semanales y las llamamos paseos de libertad. Hablábamos poco, pero caminábamos como si cada paso fuera un recordatorio de que seguíamos aquí, vivas, firmes. Un día recibí una carta certificada de Mérida. El remitente decía: Vanessa Hartwell. Tardé 2 días en abrirla. Era una hoja breve, escrita a mano. Ramona, no espero tu perdón. Solo quería decirte que he estado en terapia. Sé que hice mucho daño. Espero que encuentres paz. Estoy tratando de encontrar la mía. No respondí. No sentí rabia, tampoco alivio. Solo una especie de cierre silencioso. Una puerta que finalmente se cerraba sin necesidad de golpe. Vanessa había sido un capítulo oscuro, pero ya no dominaba mi narrativa. No merecía más espacio en mi presente. Con el tiempo, Manos Libres creció. Recibimos apoyo de una fundación local y abrimos un segundo centro en el norte de la ciudad. Margarita se convirtió en la coordinadora principal. Yo, en cambio, tomé un rol más simbólico. Daba charlas, organizaba círculos de lectura y acompañaba a nuevas integrantes en sus primeras semanas. No me gustaba llamarme líder, prefería decir que era testigo de que sí se puede. En una de esas charlas, una joven de 30 años me dijo: no sé si pueda esperar hasta los 69 para liberarme. Le respondí: no tienes que esperar, solo necesitas decidir que mereces algo mejor.
el tiempo hará el resto. Ella lloró, y yo también. Volví a escribir en mi cuaderno azul, pero esta vez no eran sueños por cumplir. Eran momentos vividos. Cantar en el coro de la iglesia sin miedo a desafinar. Comer pastel de chocolate sin pensar en las calorías. Dormir abrazando a Tito durante una tormenta y no sentir miedo. Reír hasta llorar en un taller de risoterapia. Decir no, sin explicaciones. Decir sí, solo cuando me nacía. Y uno que taché con satisfacción, recuperar mi voz. Un jueves por la noche, mientras cocinaba chile en nogada para mí sola. Porque sí, ahora me consiento aunque no haya nadie más en la mesa. Pensé en Ernesto, no con tristeza, sino con gratitud. Él me dejó un legado, sí, pero más allá del fideicomiso, me dejó la confianza de que yo era capaz, solo que me tomó años darme cuenta. Ahora, cada vez que camino por mi casa, siento que me pertenece no solo por escrituras legales, sino por presencia. Cada rincón tiene algo mío, una planta, una taza favorita, un recuerdo amable, y si algún día llega el momento en que deba dejar esta casa, sé que no será por obligación, será porque yo lo decido, porque mi hogar, ahora lo sé, soy yo misma. Mi nombre es Ramona. Tengo 69 años, y esta es mi historia. Pero lo más importante, esta es mi vida, y por primera vez la estoy viviendo con todo el corazón. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.